Números 21:10 al 20, estaré usando la SBT. Titulamos la enseñanza Un pozo de alabanzas. Es la predicación número 40 de nuestra serie expositiva consecutiva de números. Dice, les invito a colocarse en pie y leámoslo a una voz. Y partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está delante de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el torrente de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto que sale del término del amorreo, porque Arnón es término de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, Baeb en Sufá, y en los arroyos del Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa en el término de Moab. Y de allí fueron a ver. Este es el pozo donde Jehová dijo a Moisés, junta al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico. Sube, oh pozo, a él cantad. Pozo, el cual cavaron los principales. Lo cavaron los principales del pueblo, con el cetro, con sus bordones. Y del desierto fueron a Mataná, y de Mataná a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre del Pisga, que mira hacia Jesimón. Amén. Puede sentarse. Luego de la escena de la serpiente de bronce, el pueblo continuó con su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Recordemos que todo esto sigue ocurriendo en el último año de peregrinaje de los israelitas. Recordemos que acaban de rodear la tierra de Edom, ya la cruzaron pues toda la frontera y ahora llegaron a la tierra de Moab, que es otro país que debían rodear porque ese tampoco Dios les iba a dar nada de allí. En esta porción vamos a ver las jornadas que tuvieron que atravesar en esa frontera y vamos a destacar una escena que pasa desapercibida, pero es muy bella, una bella providencia, una provisión de agua potable en un momento tan duro. Recordemos que esta porción del desierto se ha caracterizado por ser tan hostil que hasta tiene serpientes de fuego. Y ellos pues acaban de cometer un pecado de queja bastante fuerte debido precisamente al terreno. Entonces esa provisión va a ser muy especial para ellos. Veremos el tema en 2 puntos. Primero, del 10 al 15, veremos la llegada a Moab. Luego, del 16 al 20, veremos una provisión oportuna. Comencemos. Primer punto, la llegada a Moab. Versículos 10 al 13 dice: Y partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está delante de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el torrente de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto que sale del término del amorreo, porque Arnón es término de Moab, entre Moab y el amorreo. Bien, en esa primera parte vemos que los israelitas mueven el campamento desde aquel lugar de la serpiente de bronce, el cual no es muy fácil de identificar en dónde estaban, pero nos dicen que de allí acamparon en Obot. Luego siguieron a Ije-Abarim. Eso queda frente a Moab, al oriente. Dice la Peshita, donde se pone el sol. De esta forma, Israel dejó los límites de Edom y llegó a la frontera con Moab. Dice que llegaron a un valle, ese valle se llamaba Seret,
La Reina Valera antigua dice que era una arroyada. O sea, podemos imaginarnos un paisaje un poco más verde. Hay arroyos, pequeños riachuelos en ese sector. De allí partieron y acamparon en la ribera del Arnón. ¿Qué es eso de Arnón? Bueno, Arnón era un río. Era un río que servía como de límite entre dos naciones, entre los moabitas y los cananeos. Es importante por eso esta mención acá. Démonos cuenta, hay un detalle acá en esto que hemos leído y se repite, ¿no? Dice, partieron, acamparon, partieron, acamparon, partieron, acamparon. Varias veces lo dice. Recordemos que en el Antiguo Testamento especialmente, la reiteración de frases tiene un significado, ¿no? En este caso, el hecho de que se esté haciendo tanto énfasis en que partieron y acamparon, da a entender que todo eso se está haciendo deprisa, rápido. Y pensémoslo, hermanos, son 600,000 personas moviendo el campamento, no sería algo muy fácil. Puede llegar a ser algo bastante tedioso. Desarmar el tabernáculo con todos los minúsculos detalles, luego los campamentos, moverlo y estacionarse, volver a acampar y de repente la nube se vuelve a mover y otra vez desarme, ¿sí? Recordemos que todo eso está pasando en el último año. Y que ya ha pasado muchas cosas hasta la muerte de Aarón, ¿se acuerdan? Íbamos más o menos en el 5.º mes. Aquí por lo menos faltan unos 7 meses para que se acabe el año. De hecho, hasta mucho menos, porque la serpiente de bronce acaba de ocurrir y todo esto. Entonces, parten, acampan. Todo eso da a entender que fue rápido, fue en poco tiempo. No nos dice cuánto, pero pues sí hay una sensación de rapidez. Eso también nos quiere mostrar otra cosa, y es que Moisés quiere adelantarse para contarnos la derrota de los amorreos. Recordemos que hace poco los israelitas derrotaron a unos cananeos por primera vez, pero esas tierras ellos no se las quedaron porque las dedicaron a Dios como anatema, ¿se acuerdan? Ormá. Dijeron que la iban a destruir, pero no se nos muestra que ellos estén ocupándolas. Entonces Moisés quiere contarnos cuanto antes la derrota de otros amorreos, que los veremos en el próximo culto. Y son los pasos que faltan para llegar a la tierra prometida. Ya aquí, en ese momento, falta muy poco. Muy poco. Bueno, otra cosa, el Arnón, pasar ese río, era simbólico, era como cruzar la frontera, como el comienzo de adentrarse a las batallas del Señor. Y esto es muy interesante porque preciso nos nombra un libro que se llamaba así, de las batallas de Jehová. Claro, este cruce del Arnón representa que ellos están próximos a pelear. ¿Sí? A propósito, hermanos, insisto, este es el último año de que están en el desierto. Entonces nos deja ver que en este solo año han pasado muchas cosas. Acuérdense que de un momento a otro se nos dijo que la generación se acabó y que ahora estaba la generación nueva. O sea, es como si hubiesen habido por lo menos unos 36 años sin saber nosotros qué pasó. ¿Sí? Bueno, durante ese tiempo habrán ocurrido detalles que no valió la pena registrar. Moisés habría estado ocupado escribiendo la Torá, Job, como sea. De todas formas, este último año han pasado tantas cosas. La muerte de Aarón, la victoria sobre Arat, algunas leyes, el pecado de Moisés, la muerte de María, el camino por Cades, la serpiente de bronce. Bueno, este año ha sido bastante atareado. Y de hecho este mismo año ya próximamente va a morir Moisés. Leamos 14 y 15. Dice: por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová: Bajeb en Sufra y en los arroyos del Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el término de Moab. Moisés aquí incluye una cita de un libro X. No se sabe con exactitud
de qué se trata este libro. Parece que era como una prosa, un libro de poesía. Tenía canciones acerca de las victorias del Señor. Quizás lo haya escrito el mismo Moisés o alguien contemporáneo, quién sabe. Parece que lo cita y coloca este fragmento acá solamente como para comprobar que Arnón era límite de Moab. ¿Sí? También es probable que la canción del pozo, la que sigue, la haya sacado de ahí. Es probable. Si volvemos a leer la cita, cuando dice en el verso 14, Baeb en Sufra, bueno, esa frase es difícil de traducir. Es muy difícil, tan difícil que hay otras versiones que dicen así. Por ejemplo, la Reina Valera 60 lo traduce como que el pueblo estaba recordando la obra de Yahvé en el Mar Rojo. Muy diferente, ¿no? En la Dios habla hoy dice, pasamos por Baheb en la región de Sufá. En la Peshita dice, un resplandor hay en el torbellino. Y esas son las tres traducciones más diferentes entre sí. Aquí la intención detrás de esta cita es, sí, recordar lo que el Señor ha estado haciendo a favor de los israelitas desde que habían salido del Éxodo hasta este punto en el arroyo de Arnón. También sirve para mostrarnos un poco más el paisaje. Son riachuelos que van a parar hasta Ar. Ar era una ciudad de los moabitas. Hermano, si Moisés está citando un libro que nosotros llamaríamos apócrifo, no tiene el propósito de decir que, bueno, ese libro es un libro bíblico y la iglesia no quiso meterlo como una especie de conspiración o algo así. No. Moisés usa una cita extrabíblica simplemente para demostrar que las batallas y las victorias del Señor eran muy bien conocidas en toda esa zona. Todos los países sabían lo que Dios estaba haciendo por los israelitas desde que habían salido del Mar Rojo. Bueno, además, siendo Números el texto canónico inspirado, incluir esta cita, esta porción acá, hace que esa porción sea inspirada, igual que el texto inspirado, pero no el libro del que se extrajo. Bueno, listo. En este primer punto vimos las jornadas que tuvieron que atravesar los israelitas. Parece que van con mucha prisa, acampan, organizan campamento, vuelven y parten, y así sucesivamente, varios puntos, hasta que llegan a Moab. Bueno, todas las naciones saben lo que Dios ha hecho por ellos desde que salieron del Éxodo hasta este momento. Segundo punto, una provisión oportuna. Leamos 16 al 18. Dice, y de allí fueron a ver, ese es el pozo donde Jehová dijo a Moisés, junta al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los principales, lo cavaron los príncipes del pueblo, con el cetro, con sus bordones. Bueno, por ese sector los israelitas encuentran un pozo. Hermanos, siguen estando en frontera. Quiere decir que esto sigue siendo desierto. Encontrar un pozo en un desierto siempre va a ser una buena noticia. Además, recordemos que ellos se habían quejado casualmente de sed, de que no había comida ni agua, cuando ocurrió lo de la serpiente de bronce. Hay un detalle acá, bueno, varias cosas para resaltar de esta porción, pero permítame señalarle la primera de todas. En el 16 dice que el Señor les ordenó por medio de Moisés que se reunieran porque les iba a dar agua. Es algo así como que no es que hubiera un explorador detectando fuentes hídricas o algo así, ay, tenemos que detenernos. No, ellos iban en uno de esos trayectos de
partir y acampar, de partir y acampar, y de repente Dios les dice, esperen, el Señor dice que les va a dar agua. Podemos imaginarnos mirar, bueno, pero ¿dónde? Las laderas están para el lado de allá y eso es de Moab. En este desierto, bueno, es solamente imaginando, ¿no? Porque aquí no vemos al pueblo incrédulo. Aquí lo que quiero resaltar es que Dios le ordena a Moisés que los reúna. Todo esto sigue incluyendo fe. El pueblo se va a reunir y Dios les va a dar agua. Ellos se reunirían con expectativa y de repente dice que los principales del pueblo se encargaron de cavar. Y dice que lo hicieron con los propios báculos, no con palas y otro tipo de material más rústico, no, con sus propios cetros como patriarcas de cada tribu. O sea, esto resalta la humildad de ellos en querer servir. Esto resalta nuevamente la prisa con la que lo hicieron. Eso también resalta que los líderes del pueblo eran los que se ofrecían a ser laboriosos y no se quedaban como sentados mandando o dando órdenes. Mientras los príncipes estaban cavando, podemos imaginar que esa agua empezaba como a fluir. Y la gente ve eso y empieza a decir, uy, mire, empieza a subir el agua. Podemos imaginarnos poco a poco la presión levantándose y ellos empiezan a cantar una canción. Dice la Biblia Peshita, levanta cántico a Dios. Y le pusieron a ese lugar el nombre de Ber. Ber es en hebreo pozo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Berseba? Bueno, pozo, sencillamente. ¿Cuándo fue la última vez que los israelitas cantaron? Puede pasar páginas hacia atrás. Busque una canción que ellos hayan cantado así felices como esto. ¿Cuándo? Sigamos buscando. ¿Sabes a dónde vamos a llegar? Hasta Éxodo 15. El día del Éxodo. ¿Se acuerdan cuando Miriam tocaba la pandereta y Moisés cantaba y los israelitas se gozaban? Hermano, los israelitas no han sido un pueblo dado a cantar. Dense cuenta esto tan triste. Hemos visto, ellos son un pueblo dado a la murmuración, dado a la queja. De eso se ha llenado más la boca de ellos que de alabanzas. La generación anterior cantó en el Éxodo. Esa generación nunca había cantado. Aquí está cantando por primera vez, pero bueno, qué lindo que por fin ahora que están cantando, la boca de ellos se está llenando no de quejas que merecen serpientes ardientes, sino que están cantando por fin alabanzas, gratitud. Podemos imaginar que cuando Dios les ordena a ellos reunirse y que les va a dar agua, ellos pensarían que de pronto Dios iba a volver a sacar agua de la roca, porque eso lo ha hecho varias veces, ¿no? Pero no, esta vez Dios no va a hacer un milagro para sacarles agua. Esta vez Dios los reúne para que ellos mismos trabajen por esas aguas. Ya de por sí es un milagro que Dios los hubiera parado allí donde estaban para que detectaran las aguas. Bueno, eso ya de por sí es un milagro. Pero lo que más se resalta acá es que Dios bendijo las labores de las manos de los jefes para que escarbaran y llegaran a descubrir esas fuentes hídricas que estaban debajo de sus pies. Este detalle sirve como un anticipo de las bendiciones que traerían consigo la tierra prometida. Porque la tierra prometida iba a ser una tierra hermosa, ¿cierto? Que fluye leche y miel. Pero para que eso sea así, hay que trabajar la tierra. Ganadería, extracción de miel, cosechas, frutos, todo lo que usted se imagine, la tierra hay que trabajarla. Entonces, toda esta escena de los jefes trabajando es un anticipo del tipo de bendición que Dios les iba a dar a ellos cuando estuvieran en la tierra prometida. Ellos no iban a ir a la tierra prometida, iban a seguir comiendo maná o iban a seguir tomando agua de rocas. Iban a entrar a trabajar su tierra. Bueno, versículos 19 y 20. Dice
Y del desierto fueron a Mataná, y de Mataná a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre del Pisga que mira hacia Jesimón. Sigue siendo desierto de todas formas, y de esa parte del desierto el pueblo pasó por lo menos 3 lugares: Mataná, Nahaliel y Bamot. 3 puntos que quedan bien al sur de la tierra prometida. Todo esto es límite con Moab. Y llegan al valle en donde se ven unos picos. Hay un pico que sobresale, el monte Pisga. Es un monte que queda en los campos de Moab. Dice la Nueva Traducción Viviente, desde donde puede verse el desierto de Jesimón. Jesimón era un desierto. Van en el desierto y hay porciones del desierto peores que otras. Esta encontraron agua, pero miran hacia un cierto lado y hay un desierto hostil que se llama Jesimón. Bueno, ellos llegaron acá, hermanos, a la cumbre del Pisga, cerca de Jesimón. Ese lugar va a ser importante por 2 cosas. Primero, anote este texto, Números 23:14. Desde ese lugar, Balaam va a tratar de maldecirlos. Y Dios va a cambiar la maldición en bendición. Segundo, Deuteronomio 34:1. Ahí en el Pisga va a morir Moisés. Como le pasó a Aarón, ¿no? Le dice el Señor a Moisés y a ellos, ¿se acuerdan? Vayan al monte Hor. Allá morirá tu hermano. Él llegó al monte donde va a morir él. Para terminar les voy a dar 2 aplicaciones. Primera aplicación. Hermanos, ellos han caminado un desierto difícil, hostil, ya tienen serpientes venenosas y todo. Deuteronomio dice que habían escorpiones también. En su bondad maravillosa, el Señor acostumbra otorgarnos un refrigerio del cielo cuando pasamos por desiertos. Miren qué ironía, siempre pasa, hermano. Acuérdense, cada vez que ellos murmuraban de que no había agua, no había comida, pasaba lo que pasaba, morían algunos de ellos y de repente de allí seguía un lugar donde había agua y comida. ¿No se acuerdan de eso? Desde Mara, después de Mara seguía Elim. Elim era un oasis. Ahora mire esta escena de la serpiente de bronce. Es un desierto difícil y feo, pero ¿qué pasó después de ahí para dónde iban? A ver. Es como que siempre nos quejamos y murmuramos antes de que Dios nos bendiga, como si Dios no nos fuera a bendecir. El Señor siempre es bueno, hermano, con nosotros. Nosotros podemos estar pasando situaciones de presión, de dificultad, de escasez, pero en medio de esa situación del desierto de nuestra vida, aparecen refrigerios celestiales, como esto. Duras situaciones que tengamos que pasar, igual que los israelitas, bueno, similar. Recordémonos que recién habían muerto muchos de ellos, porque murieron por las picaduras de las serpientes. Entonces, en medio de toda esa dificultad, llegan a un terreno en donde tienen un espacio para reanimarse otra vez, para recibir consuelo otra vez, por medio de aguas frescas. Pero esas aguas frescas que el Señor les estaba dando como una provisión hermosa de refrigerio en ese tiempo tan difícil, no las hubieran encontrado si no le hubieran hecho caso a la palabra del Señor. Importante. Ellos lograron descubrir esas aguas porque acataron la palabra. ¿Qué les dijo Dios? Están en un desierto y les dice, reúnanse, les voy a dar agua. Ellos bien pudieron haber ignorado esa voz para seguir adelante con el trayecto. La idea es llegar cuanto antes. Pero no, hacen caso a la voz del Señor y Dios les da provisión de agua. Bueno, importante. En nuestros momentos de pesadumbre y demás, Dios siempre va a traernos un refrigerio, hermano,
pero aún los refrigerios los gozamos en la obediencia a la palabra. Siempre. Siempre será así. En cambio, cuando murmuramos o nos desviamos del Señor, vienen las serpientes. Vamos con la segunda y última aplicación. Y la más importante de todas. Que todos los cargados, que todos los sedientos, sepan que el Padre Celestial, por medio de su palabra, ha indicado en dónde encontrar aguas de vida eterna. En Cristo. Es Cristo Jesús la fuente y el manantial provisto por el Padre. Reúnanse allí, a Él canten. Todos los que han sido redimidos del mundo, todos los que han sido sacados de ese Egipto mundanal, todos los que vamos en ese peregrinaje hacia la Canaán celestial, bueno, accedamos a este pozo, tomemos gratuitamente estas aguas frescas, capaces de renovar nuestro ánimo, capaces de fortalecernos para lo que sigue. Todavía falta trayecto, pero no está de más tomar esta agua deliciosa de este manantial de vida eterna para seguir adelante. Amén. Si tienen preguntas, hermanos, pueden hacerla. Tenemos un pequeño espacio. Pastor, esos libros de, por ejemplo, que se cita ahí, usted nos habló de que evidentemente es un libro apócrifo, y recuerdo en enseñanzas anteriores que también se ha hablado de libros de batallas de algo así, o sea, como que se citan ciertos libros que no conocemos. ¿Esos libros existen? O sea, ¿esos libros se pueden ir a mirar qué decían o son libros que no llegaron como tal en cuanto o sea, toca confiar fielmente en lo que dice ahí porque no se puede comprobar o son libros que se pueden leer o que existen? Hermano, por la doctrina de la inerrancia sabemos que la cita es fidedigna por sí misma, aunque no podamos comprobar cotejando el otro texto del que se sacó la porción. Pero el texto como tal, hay algunos libros que intentan tomar el lugar del libro de las batallas. Hay otro libro similar que se cita en Josué, que es el libro de Jacer. He visto en algunas tradiciones judías que tienen libros que tienen esos nombres, como dándonos a entender que esos son, que ellos los tienen. Sin embargo, siendo no inspirados y siendo ellos un pueblo desechado, sí me da desconfianza y no les creo al 100% que sí sean esos libros. De todas formas, si lo llegasen a hacer, no son indiferentes porque no contienen más allá lo importante que Dios ya mismo extrajo en su palabra inspirada. Vienen siendo, si llegasen a estar en nuestras manos, que pudiésemos leer porciones de esos libros, llegan a ser algo así como un Macabeos, un libro con detalles históricos, bueno, algunos detalles históricos para mostrarnos aspectos que no están en la Torá, ¿sí? Pero solamente sería como cultura general. Bueno.